Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Bueno, aquí me tenéis de nuevo con mi sermón sabatino. Comenzamos ya noviembre, entramos en la recta final que nos va a llevar a la conjunción de Saturno-Plutón en enero de 2020 y todo lo que vayamos comentando a partir de ahora ya va a estar en ese contexto. De alguna manera, todo el juego del resto de los planetas va a ser un acompañamiento, van a ser como los teloneros cuando actúa un gran grupo de música, un gran grupo de rock, que sacan grupos secundarios de teloneros. El resto de los planetas van a ser un poco teloneros de segundos actores del el gran drama, la gran tensión que se va acumulando con la conjunción Saturno-Plutón del 12 de enero del año que viene. No olvidemos que esta conjunción nunca insistiremos lo suficiente. Es una conjunción que se produce entre 35 y 38 años y lógicamente define totalmente el carácter de una época, define un ciclo. Es una conjunción que genera una enorme concentración de energía, es muy focalizada y yo lo veo a través de las personas que me consultan, ¿no? Que están ya empezando a vivir esta conjunción, esté en la casa en que esté, va a activar de una forma increíble, va a focalizar muchísimas energías en esa casa. Habéis visto que subí hace unos días un vídeo hablando de esta conjunción en cada una de las casas. Es interesante que lo veáis porque eso os da una idea de cómo va a actuar dentro de vuestra carta natal. Bien, a nivel global, lo hemos dicho ya muchas veces, es Capricornio, Saturno, Plutón. Plutón está llevando a cabo un enorme trabajo de destrucción lenta, pausada, pero metódica y eficiente de estructuras, de corporaciones, empresas, administraciones, instituciones, etcétera. Está sacando, es como un enorme terremoto, un enorme seísmo que está abriendo la Tierra y nos está mostrando las vergüenzas del poder, las disfunciones de las instituciones y nos está mostrando sobre todo, claro, en un signo de tierra, que es un signo seco, que es frío, que hace, separa, cuartea, rompe vínculos, rompe lazos y es lo que hemos repetido ya docenas de veces, ¿no? En estos vídeos, que lo estamos viendo en cada uno de nuestros países, la sociedad está rota normalmente en dos, casi que en dos mitades prácticamente equivalentes. Vayamos donde vayamos, vemos esta ruptura, ¿no? Y muchas veces la gente me pregunta, ¿pero qué sucederá? Yo realmente el que gane el uno o gane el otro, mientras la ruptura, la incomunicación y sobre todo la falta de comunicación no solamente entre facciones del poder, sino entre el poder y el pueblo. Mientras esto persista, no hemos adelantado nada, y porque todo esto en Capricornio, lógicamente, refleja en Cáncer. Es fundamentalmente, a nivel de astrología mundial, es una ruptura con el pueblo. Con la gente. Los políticos ya no nos representan, si alguna vez lo hicieron. Y a nivel personal, pues también supone una ruptura entre nuestras estructuras personales y nuestras emociones, nuestra necesidad de cobijo, de seguridad, de intimidad emocional. Todo esto es lo que nos está enseñando este largo tránsito también del eje nodal por Cáncer Capricornio, cruzando o poniéndose el nodo norte con Saturno y con Plutón. Bien, vamos a ver, ahora vamos a ir viendo los teloneros de estos primeros días de noviembre. Vamos a hablar también de la luna llena del 12 de noviembre. Lo primero, ya hablamos en el último vídeo de Mercurio retrógrado. Mercurio retrógrado en Escorpio. Mercurio va a estar retrógrado hasta finales de mes, pero en la zona de sombra prácticamente hasta el 9 de diciembre. ¿Qué significa Mercurio retrógrado en Escorpio? Pues que es un buen momento para revisar todas nuestras decisiones o todas nuestras estrategias relativas a, por ejemplo,
temas financieros, para revisar todas nuestras decisiones de inversión. Y también va a ser un tiempo muy especial porque además, claro, va a estar conjunto con el Sol en torno al 11 de noviembre, para una conjunción muy bonita de ver, por cierto, si podéis verla, por supuesto con protección y tal, porque se va a ver el halo del Sol en torno a Mercurio, el 11 del 11, el 11 de noviembre, y claro, esta conjunción Sol-Mercurio, el hecho de que el Sol y Mercurio van a estar relativamente cerca en Escorpio todo este tiempo, va a dar lugar también a desenterrar. Es una conjunción muy afín con el encontrar secretos e ir desenterrando secretos, el descubrir conspiraciones. Y entonces, bueno, pero también puede hacernos un poco excesivamente, yo diría, desconfiados. Tenemos que tener cuidado con esta combinación Sol-Mercurio en Escorpio, no volvernos un poquito paranoicos, y desconfiar de todo y llenar nuestra mente de oscuras premoniciones y oscuros presentimientos. Entonces, bueno, un poquito de cuidado también con esto. Pero, como os he dicho, un buen momento para revisar toda nuestra política de cómo gastamos nuestro dinero, el que lo tenga, y cómo lo invertimos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, Marte va a estar en Libra, y Marte luego vamos a hablar mucho más de él, porque voy a hablar de él también en el contexto de la luna llena. Marte en Libra, hemos visto que no hay que fiarse de las apariencias. Marte en Libra, cuando ve que el camino de la negociación, el camino del diálogo es imposible, lo hemos visto en Chile, puede sacar a la gente a la calle. Marte en Libra pide diálogo, pero si el diálogo no se lleva a cabo, pues entonces de alguna manera va a manifestar cólera, va a manifestar ira, y eso es lo que hemos visto. Y estas semanas lo vamos a tener en cuadratura a Plutón y a Saturno, de manera que puede volver a estar la atmósfera muy caliente en estos primeros 15 días del mes de noviembre. Podemos vernos enfrentados a situaciones explosivas, yo pienso incluso con víctimas, protestas, enfrentamientos muy llenos de agresividad en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces, muchos conflictos durante estos primeros 15 días, sobre todo en torno a los días entre el 10 al 14, 15, 16, de noviembre, muchos conflictos van a aumentar en intensidad, y vamos a ver también cómo van a probablemente originar respuestas muy duras por parte del poder. ¿De acuerdo? Entonces, bien, abundaremos más en esto un poquito más adelante. Estoy haciendo un repaso general. Júpiter y Venus en Sagitario. Bueno, este es el toque ya más alegre, más expansivo, más optimista, dentro de este ambiente general, yo diría, que nos va llevando a la conjunción Saturno-Plutón y la cuadratura con Marte y todo esto, que es como duro, Mercurio y Sol en Escorpio, descubriendo viejos secretos, sacando viejos cadáveres, y todo esto. Bien, afortunadamente Júpiter y Venus en Sagitario van a dar un poco el toque de entusiasmo, de optimismo, sobre todo a final de mes, y hablaremos de esto en el próximo vídeo, entre el 23 y el 25 de noviembre van a estar conjuntos al final de Sagitario, una bellísima conjunción que nos va a decir, bueno, la vida es bella, estudia un nuevo tema, haz un viaje a un nuevo país, ábrete al mundo, hay muchísimas cosas interesantes que ver y que descubrir en el mundo y en la vida, ¿no? Entonces, afortunadamente esta energía va a estar
estar con nosotros también todo el mes de noviembre y va a aligerar un poco la pesadez de los aspectos de Plutón, Saturno, Capricornio, Escorpio. La energía de Plutón y de Saturno, de Escorpio y Capricornio va a estar muy, muy presente todo el mes, casi todo el mes de noviembre, y eso lo sabemos, no son energías ligeras, no son energías extremadamente fáciles de manejar. ¿De acuerdo? Bien, pues bueno, hablando de eso, vamos a hablar ya de la energía de Marte, Saturno y Plutón. Lo vemos aquí, Saturno y Plutón ya encaminándose a su conjunción del 10 de enero, pero ya técnicamente están ya en conjunción, como lo podemos ver a nivel de lo que está sucediendo en el mundo, y Marte, que va a estar en cuadratura con Plutón del 3 al 7 de octubre, el 5 de octubre es perfecta, y que los primeros, de noviembre, de noviembre quería decir, del 3 al 5, del 7 de noviembre, y va a estar exacto el 5 de noviembre, pero ya desde los primeros días de noviembre ya está en cuadratura a Saturno, y es un aspecto muy potente esta cuadratura de Marte a Saturno y a Plutón, que puede generar mucha frustración, puede generar un deseo de romper con lo establecido, cueste lo que cueste, romper con lo que nos oprime. Tiene mucho que ver con la lucha contra el poder. Lo estamos viendo en prácticamente todos nuestros países, con la lucha contra el establishment y con la lucha desde el poder. Bueno, es lógico también que aparezcan muchas teorías conspirativas porque tenemos al amigo Plutón implicado en todo esto, tenemos al Sol y Mercurio en Escorpio, con lo cual todas estas luchas contra el poder realmente puede ser que en cierta medida esté el propio poder detrás de estas luchas contra el poder, ¿no? Nunca lo sabremos, pero cuando está Plutón implicado y con una carga escorpiónica tan fuerte como la que hay en el cielo ahora mismo, es una hipótesis que no hay que descartar. Entonces, pero también hay que ver el vaso medio lleno, no solamente medio vacío. Estos aspectos Marte, Saturno, Marte, Plutón, de los primeros días de noviembre, tienen que ver también con la capacidad de determinación, la fuerza de voluntad para llegar a objetivos, la asertividad personal frente a los obstáculos, por duros que sean, por altas que sean las barreras. Vamos a sentir que vamos a decir, no, voy a luchar contra esa barrera, voy a batirme, voy a superar estos obstáculos. Una enorme energía, sobre todo los que ya tengáis en vuestra carta natal aspectos entre Marte y Saturno, aspectos entre Marte y Plutón. Vais a sentir este surgir profundo de una energía que ni siquiera sabíais que teníais, y que de repente sale a la superficie y dice, vamos a luchar, vamos a enfrentarnos a esta situación, ¿no? Todo esto, claro, puede dar lugar por supuesto, a situaciones muy, muy, muy explosivas, pero también muy formadoras a nivel personal. Vamos a comprobar dónde están nuestros límites, hasta dónde podemos llegar, y lo vamos a hacer sin miedo. Bien, también no olvidemos que el 2 de noviembre la Luna estará pasando por aquí, sobre Saturno y Plutón. Y esta combinación Luna, Plutón, Saturno es bien explosiva. Puede provocar reacciones muy potentes, muy emocionales, muy explosivas. Y al mismo tiempo muy calculadas, porque ahí está Saturno, y al mismo tiempo potencialmente letales, porque ahí está Plutón. Es decir, pueden ser reacciones, claro, la Luna va a operar de una manera muy instintiva, de una manera también, la Luna es el pueblo, es la gente, ¿no? Va a operar a un nivel muy, muy, muy instintivo, muy fuerte, pero toda esta energía puede ser canalizada por la planificación de Saturno y por las agendas más o menos secretas y a veces letales de Plutón. Yo pienso que va a tener mucho que ver, en torno al 2 de noviembre, yo creo que va a tener mucho que ver con la respuesta del poder a los
levantamientos populares que están sucediendo estos días en muchos lugares del mundo. Yo creo que ahí va a haber una respuesta del poder, porque claro, es Capricornio después de todo, y la luna está en Capricornio. Es decir, va a ser un poco la reacción del poder a todo lo que ha sucedido estas semanas pasadas, ¿no? Aparte de la reacción de Marte, que es la reacción pues, militar, son los militares en la calle en Chile, por ejemplo, ¿no? Bien. Entonces, todo esto hay que leerlo, o sea, no hay que lanzarse a interpretaciones ligeras, improvisadas, porque como os he dicho al principio del vídeo, todo esto hay que leerlo en el contexto de la conjunción Saturno-Plutón del año que viene y de las sucesivas conjunciones del 2020, Saturno, Júpiter, Plutón, Marte, Mercurio, las sucesivas lunaciones que van a tocar también a esta conjunción, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos viendo el principio de un largo proceso de desconstrucción política, económica, social, institucional, que no va a acabar hasta el 2025, cuando salga ya definitivamente Plutón de Capricornio, pero que vamos a ver sus manifestaciones más potentes, más intensas, más visibles, más rompedoras durante estos meses del 2019 y todo el 2020, por supuesto. Bien, también comentaros, antes de entrar ya en el análisis de la luna llena, que Mercurio va a estar el 11 de noviembre y los días desde el 10 al 12-13 de noviembre, conjunción con el Sol. Y la conjunción perfecta es el 11-11. Entonces, un Mercurio retrógrado en Escorpio, conjunto con el Sol, yo pienso que es bastante obvio que va a haber en torno a esos días, sobre todo fijaros en qué grado, en qué zona cae de vuestra carta natal, que va a suceder en torno al grado 19, en torno al grado 19 de Escorpio. Mirad que tenéis en torno al grado 19 de Escorpio, qué casa tenéis ahí, porque ahí puede haber una gran, yo diría, entrega de información confidencial. Muchas veces es Escorpio, es un poco el darnos cuenta de que algo se nos estaba escapando y ahí lo vamos a percibir. Probablemente ese contacto Mercurio-Sol va a haber, el Sol es la consciencia, es el yo, va a haber una entrega importante de información por parte de Mercurio. Mercurio es un poco el chivato del Sol, es el que le cuenta las cosas al Sol también, ¿no? Mercurio le va a decir, mira lo que he estado viendo, mira lo que he descubierto. Y es en Escorpio, van a ser cosas que estaban subterráneas, ocultas, secretas. Mirad en qué casa está, porque en ese área de experiencia es donde se va a producir la entrega de información y de consciencia. Pasa de ser información a ser consciencia por el contacto con el Sol. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que sucede el día siguiente, el 11, que es el 12, la luna llena. Sabéis que todas las lunas llenas pues es un tiempo de recogida, de cosecha, de completamiento, de cierre, de culminación. ¿De qué? Pues de lo que empezamos 6 meses antes con la luna nueva de mayo de este año, del 19, la luna nueva de Tauro. Lo que plantamos en aquella luna nueva de Tauro, lo que plantamos en aquel momento va a dar frutos ahora. Y va a dar frutos en la casa en la que esto suceda. De nuevo, mirad en qué casa cae esta luna llena, en qué casas, de hecho, porque os va a afectar las dos casas donde esté el grado 20 de Escorpio y el grado 20 de Tauro. Mirad qué casas tenéis, porque allí es donde se va a dar un poco donde vais a recoger una cosecha de algo que plantasteis, donde va a terminarse un proceso que iniciasteis hace 6 meses. Las lunas llenas, normalmente, claro, ¿qué es una luna llena? Es un momento de luz durante la noche. Además, en Escorpio, ¿qué va a iluminar la noche escorpiana? Las pulsiones psíquicas más profundas, nuestros miedos, nuestros terrores, nuestros deseos, nuestros intercambios relacionales, digamos, va a procurarnos una lectura, una descodificación de nuestros intercambios íntimos, personales con otras personas también, ¿no? Puede ser un momento de una increíble lucidez psíquica, de ver
exactamente en qué consiste mi relación con fulano, con fulana, y conmigo mismo también. Bueno, es una luna llena en Tauro, no olvidemos esto, es decir, esta luna llena de alguna manera nos va a dar un respiro a toda esta energía, como os he dicho, escorpiónica, plutoniana, saturnal, que estamos viviendo por Capricornio y por Escorpio. Nos va a dar un pequeño respiro, porque ahí está la luna llena en Tauro: fertilidad, abundancia, gozo de la vida, gozo de las cosas buenas de la vida, de la sensorialidad, de la sensualidad, de la comida, de la naturaleza, el darse un paseo por la naturaleza, de volver a reconectar con lo taurino, con la madre tierra, muy, muy importante. Puede ser muy sanador, puede ser muy terapéutica esta luna llena, porque nos va a decir, muchacho, olvídate por unos segundos de todas estas tensiones, pasiones, intensidades, de todo este proceso de demolición estructural que estamos viviendo, y disfruta de un día en el campo, o disfruta de un paseo en un bosque, en un parque, por ejemplo, ¿no? Nos puede ayudar mucho a gestionar el drama, la intensidad escorpiónica que nos puede devorar. O sea que aprovechad esta luna llena. Ahora es una luna que está muy potente, daos cuenta que es una luna que está, se me ha olvidado marcarlos, está en sextil con Neptuno, está en trígono con Saturno y Plutón. Al mismo tiempo, el Sol, Mercurio están en trígono con Neptuno, están el Sol, Mercurio también en sextil con Júpiter, con Plutón y Saturno. Es decir, hay muchos aspectos, hay por una parte aspectos que nos llevan hacia Neptuno, el sextil Luna-Neptuno, que nos puede dar una capacidad de vivir realidades marginales, lo que se llaman las realidades liminares, que están en los límites entre la consciencia y la inconsciencia. Nos puede dar también una enorme capacidad de el trígono del Sol y de Mercurio con Neptuno de describir lo indescriptible, de narrar cosas profundas e intensas, que es Escorpio, Mercurio en Escorpio, con magia, con encanto, de ser increíblemente creativo. Los que tengáis que comunicar como parte de vuestra actividad cotidiana o escribir, va a ser esta luna llena, o estos días, en torno a los 2 o 3 días antes y después de la luna llena, momentos mágicos para que os pongáis a escribir o que os pongáis a comunicar, porque va a estar una conexión mágica y muy, muy sensorial, además, y muy ligada con lo emocional, para expresar emociones. No dejéis pasar esta oportunidad del trígono del Sol, Mercurio con Neptuno en signos de agua, para dejar fluir vuestras emociones. Es algo que es sumamente terapéutico, sobre todo para los que no tengáis mucha agua en vuestra carta natal. Aprovechad esta energía para que fluyan vuestras lágrimas, que fluyan vuestras emociones, ¿no? Bien, es una luna también, esta luna en Tauro, que puede traer mucha paz. Momentáneamente, pero al menos aprovechemos ese día. Tauro es un signo de paz. Tauro, la guerra no le interesa en absoluto, porque la guerra destruye recursos y eso para Tauro es tabú. De manera que puede ser un momento de disfrute de lo simple, de lo natural, de recogimiento en la naturaleza, ¿no? Y al mismo tiempo, y con esto ya termino, daos cuenta que hay mucha energía de tierra. La luna en Tauro, en trígono con Saturno y Plutón en Capricornio. Es decir, va a ser también esta luna llena un momento muy bueno para establecer objetivos, para figurarnos el cómo vamos a alcanzarlos, para gozar también de una forma sensual y una forma, yo diría, de una forma muy terráquea, de los frutos de nuestro trabajo, esta combinación de Capricornio y Tauro, y de materializar objetivos, de materializar proyectos. Muy bien, pues esto es lo que os quería contar para estos primeros 15 días
de noviembre. Os recuerdo que están todavía mis seminarios accesibles. Os pongo aquí abajo el enlace por si queréis acceder a ellos. Estoy empezando a hablar de los planetas, empezando a hablar de las modalidades, de los elementos y todo esto. Y dentro de unos días subiré más material también. Bueno, pues nada, que os sea leve estos días, que disfrutéis de esta luna llena y que os preparéis yo diría desde el desapego, un poco desde la distancia, a esta gran conjunción de Saturno-Plutón que estamos ya empezando a ver cómo se manifiesta. Fijaros si simplemente ese tránsito de Marte está dando tanto que hablar, tanto que quemar de alguna manera, se me olvidaba deciros, también en torno a los efectivamente, entre el 13 y el 17 de noviembre, el Sol va a ir pasando por el punto medio entre Marte y Saturno y Marte y Plutón, y los puntos medios son puntos muy sensibles, de manera que del 13 al 17 de noviembre, si ya de por sí la atmósfera está muy caliente, estos días todavía más. O sea que cuidadito, porque puede, como lo que os he dicho antes, ¿no? La violencia puede dar lugar a grandes explosiones populares, de alzamientos populares, manifestaciones, y también puede haber víctimas de todo esto. Bien, de acuerdo, pues bueno, esto es lo que os quería comentar. Hasta pronto, un abrazo.